8 de junio de 793. Es el amanecer de un día de cotidianos rezos y labores en un tranquilo monasterio ubicado en un islote en las costas del reino de Northumbria, en el actual norte de Inglaterra. Es una época violenta y caótica, pero los monasterios, donde se hacía acopio de tesoros y diversos recursos, y sus prósperas comunidades aledañas, no necesitaban de fortificaciones ni de ningún artilugio defensivo. ¿Qué cristiano de bien sería capaz de cometer el sacrilegio de atacar la casa de Dios y a sus siervos? Bajo esta lógica, todo funcionaba relativamente, hasta que ellos desembarcaron. Así, irrumpió al concierto histórico uno de los pueblos más fascinantes y cuyo accionar a futuro fue fundamental para comprender la historia de Occidente. Los pueblos nórdicos que coloquialmente conocemos como vikingos tienen una historia que se remonta hasta los remotos tiempos del Neolítico y todos los periodos de la prehistoria e historia del norte de Europa. En la antigüedad, llegaron a conocer la metalurgia y diversas influencias culturales por sus amistosos intercambios con los celtas, y a diferencia de sus primos de Europa Central, Roma no les hostigó debido a la naturaleza casi infranqueable de su territorio, por lo cual desarrollaron una cultura e identidad muy característica y diferenciada de otros pueblos germánicos. Aún así, por influencia latina o quizás griega, desarrollaron el alfabeto rúnico para su lengua nórdica antigua, la predecesora de los actuales idiomas danés, sueco, noruego, islandés y feroés. Son una rama de los pueblos germánicos que se asentaron en Escandinavia, la región del norte de Europa bañada por 3 mares: el Báltico al oeste, el Mar de Noruega en la parte central y el Mar del Norte en el este. En la región se encuentra la península de Jutlandia, donde se asienta la actual Dinamarca, además de la enorme península donde se asientan los actuales territorios de Suecia, Noruega y Finlandia, además de las naciones insulares del Mar del Norte como Islandia y las Islas Faroe. Eran gente de grandes contrastes. Por un lado, grandes artesanos y navegantes cuyas sociedades tenían rasgos avanzados en materia de organización política y social. Pero por el otro lado, contaban con una religión animista que, a pesar de la interesante y bella mitología que folcloristas del siglo XIX desarrollaron a su alrededor, no era más que una serie de creencias y cultos chamánicos y totémicos dignos del Neolítico. Además, una protoescritura arcaica, la que mencionamos de las runas, muy complicada de entender, y sobre todo la brutalidad con la que ejercían sus ataques y saqueos, que llegaba a escandalizar hasta las curtidas mentalidades de esos tiempos, que vaya que eran violentos y convulsos. El día de hoy, sus descendientes conforman las naciones más avanzadas y prósperas de Occidente. Hay menciones de ellos en las crónicas del marinero griego del siglo III a.C., Piteas de Masilia, que habló de una nación llamada Thul, ubicada en una gran isla al norte de Albión, la actual Gran Bretaña, y que los investigadores identifican con las penínsulas Escandinava o Jutlandia, o inclusive con Islandia, a pesar que se sabe que esta isla fue poblada a partir del siglo IX. A los romanos les debemos el término Escandinavia, acuñado en el siglo I por el historiador Plinio el Viejo, que es la latinización de la palabra Scania, como se le llamaba a la región en la lengua nórdica antigua. A partir del siglo III, las legiones romanas combatieron a los érulos, los burgundios y los godos, pueblos provenientes de la actual Suecia y que, tras haber sido desplazados de sus tierras ancestrales, se adentraron en el continente hasta el punto de hostigar las fronteras del Imperio Romano, y ya convertidos al cristianismo arriano y conociendo todas las formas de combate romano tras servir al imperio como mercenarios, terminaron conquistando la misma Roma. Posteriormente, en el siglo X, el viajero árabe Ahmed ibn Fadlan, embajador del califato abasí de Bagdad en las tierras del norte, hizo una detallada descripción de la cultura de los nórdicos que habitaban la zona del Volga. Pero lo que mayormente sabemos de la cultura, religión e historia de los pueblos nórdicos es a través de los escritos de Saxo Grammaticus,
un misterioso historiador y cronista danés del siglo XII que escribió en latín y danés la Gesta Danorum, el compendio de 16 libros que relatan la historia y folclore del pueblo danés por encargo del rey Valdemar I de Dinamarca. Otra de las fuentes principales acerca de la cultura e historia de los pueblos nórdicos son las sagas islandesas, algo así como la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, pero enfocado a Islandia, escritas entre los siglos XIII y XIV. Los pueblos de Escandinavia, al igual que los antiguos griegos, son originarios de duras y agrestes penínsulas, en este caso de clima gélido extremo y suelo poco fértil, y zonas prácticamente inhabitables por los enormes glaciares y donde moran superpredadores como osos y lobos, por lo cual las comunicaciones internas eran prácticamente imposibles, además de una constante explosión demográfica en una tierra incapaz de producir lo suficiente para la subsistencia de una alta densidad de población, lo que los orilló a lanzarse a la mar para conectarse con el mundo y buscar nuevas tierras y oportunidades. Es por este constante flujo de personas que a los nórdicos les conocieron muchos pueblos antes de la famosa era vikinga. Sus primos de las tierras germánicas de Europa Central, como los teutones, los conocían como Ascomani o Ashman, literalmente los hombres del fresno, por ser esta madera la materia prima de sus barcos. Los irlandeses en su lengua vernácula los conocerían como Lochlannar, literalmente gente del país de los lagos o de los pantanos, quizás aludiendo a los fiordos de Noruega. Y los anglosajones, descendientes de los jutos y los anglos, procedentes de la actual Dinamarca y antepasados de los actuales ingleses, los conocían irónicamente como Dane, daneses. Los eslavos, que también descienden de ellos, además de los árabes y los bizantinos, los conocían como Rush, que significa remeros, debido a que sus embarcaciones eran también propulsadas a remo, o también se cree que se ha derivado de Roslagen, Suecia, de donde provenían muchos de los nórdicos que devastaban las tierras eslavas, o de Rurik, nombre del fundador de la dinastía rúrica que fundó la Rus de Novgorod y cuyo linaje fundaría la Rus de Kiev, los primeros grandes estados eslavos del mundo. Este término, Rush, terminó por bautizar a una de las más poderosas naciones, Rusia. Los bizantinos también los llamaron varegos, del nórdico antiguo Varingjar, que significa vendedores, o del eslavo varjagi, que supuestamente es derivado de la raíz var, beneficio, y yagi, buscador, por sus actividades netamente comerciales y sobre todo por sus pillajes. Varego era originalmente un término peyorativo que criticaba una cultura a la que consideraban incapaz de producir y solo capaz de comerciar y de saquear, pero llegaron a tener tanta influencia militar que conformaron al equivalente a la guardia pretoriana del Imperio Romano Occidental, conformando la guardia de élite del emperador bizantino, compuesta por expertos guerreros escandinavos conocidos como la Guardia Varega. Los francos los conocieron como normandos, literalmente norteños u hombres del norte. Carlos el Simple, nieto de Carlomagno y rey de la Francia Occidental, la Francia actual, les dio las tierras de la costa del Canal de la Mancha conformando un ducado, lo que conocemos actualmente como Normandía, y de donde salieron grandes poderes que señorearon los reinos de Inglaterra, Sicilia y los reinos cruzados en Tierra Santa. A partir del siglo VIII se les conocería con el nombre que ha trascendido a lo largo de la historia y que hasta la fecha asocia a los habitantes de las prósperas y avanzadas naciones afincadas en sus territorios ancestrales, vikingos, que literalmente significaría hombres de los fiordos y, contextualmente, algo así como merodeadores de los fiordos o más bien piratas. El periodo histórico de los pueblos nórdicos, que es previo a lo que conocemos como la era vikinga y que definió los mayores aspectos de su cultura, es conocida como la era de Vendel, llamada así porque los mayores vestigios de este periodo fueron descubiertos en Vendel, una parroquia o municipio de la provincia sueca de Uppland. Esta era se dio del año 550, cuando en Europa Occidental se había concretado ya la caída del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media, en el periodo conocido como la Alta Edad Media, al
antigüedad tardía o edad oscura, y es marcada por la dificultad de encontrar fuentes históricas fidedignas, ya que la mayoría de relatos y hechos tratan de reyes y guerreros semilegendarios en sagas y cuentos cargados de mitología, como Beowulf, o incluso personajes importantes de la era vikinga, como el famoso Ragnar Lodbrok y sus hijos, son figuras consideradas semilegendarias. Aún así, de esta época se sabe que en esta región sueca de Uppland existió un reino poderoso que había logrado conformar una caballería pesada equipada con sofisticadas espadas, armaduras y yelmos de hierro. Lo más característico de este periodo, pero que para el siglo VIII habían caído ya en desuso en lugar de los guerreros solamente equipados con yelmos, escudos y hachas capaces de realizar los famosos Strandhawk, los famosos ataques relámpago a las playas con los que aterrorizaron Europa por casi 300 años. El más famoso de este tipo de ataques se dio en 793 en el norte de la actual Inglaterra, dando por terminada la era de Vendel y dando inicio a lo que conocemos como la era vikinga. La Europa del siglo VIII estaba sumida en la convulsión y el caos, algo característico del periodo conocido como la Alta Edad Media, donde, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el poder central era muy endeble, por lo cual la sociedad se ruralizaba y se fragmentaba cada vez más, dando la transición hacia el sistema feudal. En la Europa y costa del Mediterráneo del año 793 había tres grandes poderes: el Imperio Bizantino, lo que quedaba de la parte oriental del Imperio Romano, el Califato Abasí en la zona de Oriente Medio y el norte de África, y el Imperio Franco-Carolingio en Europa Central. La península ibérica se encontraba bajo control musulmán, con Al-Ándalus siendo la regla en gran parte de la península, con una pequeña fracción de reinos cristianos en el norte y la marca hispánica en la zona de los Pirineos. En la península itálica, los estados pontificios ya existían bajo auspicio carolingio, y en Europa oriental, las tribus bárbaras se encontraban en proceso de asentarse. Las futuras incursiones vikingas no eran lo único que Europa continental, norte de África y Medio Oriente padecían en cuanto a seguridad y falta de paz, ya que también los sarracenos, piratas árabes que asolaban el Mediterráneo, los húngaros y los eslavos, eran gentes que se dedicaron al saqueo y pillaje en el proceso de asentarse en sus tierras. Escandinavia, la tierra de los vikingos, los actores principales de esta trama, se encontraba dividida por distintos microrreinos o casi aldeas-estado, que padecían de una severa crisis de sobrepoblación y escasez, lo que los orilló a lanzarse a la mar en la búsqueda de nuevas tierras que saquear, pero sobre todo, donde poder asentarse. Lo que los llevó a sus vecinas islas británicas, que en ese momento se encontraban fragmentadas entre los reinos celtas y la heptarquía anglosajona. Irlanda se dividía en 4 reinos: Blyth, Leinster, Munster y Connacht. En la isla de Britania, los pictos, escoceses y otras tribus celtas dominaban el norte, el oeste y el extremo suroeste de los actuales territorios de Escocia, Gales y el Southwest de Inglaterra. El resto de la isla de Gran Bretaña, lo que actualmente es Inglaterra, estaba dividida en 7 reinos anglosajones. En el sureste, los pequeños reinos de East Anglia, Essex, Kent y Sussex. Pero los reinos más poderosos eran Wessex en el sur, el reino desde el cual gobernaría en plena era vikinga el que es considerado como el primer rey de Inglaterra, Alfredo el Grande, aunque fue su nieto Æthelstan el que llevó a los hechos el título, el reino de Mercia en la parte central y Northumbria en la parte norte. En las costas de Northumbria se encontraba Lindisfarne, un islote que es considerado sagrado, donde estaba asentado un castillo monasterio fundado a principios del siglo VII por San Aidan, un monje originario de Irlanda, el cual, bajo auspicio de la corona de Northumbria, evangelizó las inhóspitas regiones y pobladores del norte de Inglaterra. Este no era un priorato más del montón, era un auténtico epicentro cultural en una región remota. Los monjes, en su scriptorium, copiaron lo que se conocen como los Evangelios de Lindisfarne, una copia de las Sagradas Escrituras en el latín clásico, la lengua franca de la época, y en el siglo X se le añadieron comentarios en inglés antiguo, lo que los convierte en uno de los textos cristianos más antiguos en lengua inglesa. Además de los logros culturales de Lindisfarne, los monjes resguardaban las reliquias de San Cuthberto, discípulo de San Aidan y santo patrono de Northumbria,
algo que dejaba buenas ganancias a sus arcas debido a los peregrinajes. Los huesos del santo fueron movidos a la catedral de Durham en 773 como una especie de presagio a lo que pasaría. Lindisfarne, además de ser el epicentro religioso de la región alrededor de su priorato, era un centro de acopio de alimentos, artilugios y alhajas religiosas hechas con metales preciosos y diversas riquezas, y las aldeas aledañas al monasterio eran prósperas y populosas. Vivir en los alrededores de una comunidad monástica era buena idea, ya que los monjes solían ser muy útiles en materia de salud y en diversas labores, buenos administradores y sobre todo que teóricamente no vivirían ningún peligro, ya que nadie se atrevía, o al menos se atrevería, a atacar la casa de Dios. Ningún cristiano, o al menos alguien temeroso de Dios, por más sediento de sangre y botín que estuviera, no arriesgaría su alma asaltando un priorato ni a los hombres de Dios. Y sí, por 200 años, y a pesar de estar en las fronteras más inhóspitas de la cristiandad, el monasterio de Lindisfarne no sufrió de ningún ataque, de ningún saqueo, ni de ningún indicio de perturbación a la vida y seguridad de sus monjes y de sus pobladores de las aldeas aledañas. Pero no olvidemos que a pesar de todo, se encontraban en los límites territoriales de la cristiandad y que allende esos mares venía una auténtica tormenta. El 8 de junio del año 793, un drakkar vikingo procedente seguramente de Escandinavia llegó a las costas de la isla sagrada de Lindisfarne y sus tripulantes efectuaron el Stranghold, un asalto rápido desde la playa que tomó por sorpresa a los monjes y así comenzó el saqueo al monasterio. En este primer ataque de los vikingos en suelo británico, los salteadores saquearon una gran cantidad de objetos de valor como crucifijos, cálices, marcos de retablos y otros elementos de los ajuares religiosos hechos de oro, plata y piedras preciosas, así como los depósitos de alimentos. A diferencia de lo que dicta el folclore y el cine, las mesas vikingas distaban de los grandes banquetes con cerdos y aves asadas, sino que tenían una alimentación por demás básica, compuesta por encurtidos, raíces y cereales y lácteos muy básicos, pescado encurtido y en salazón, y a veces complementando con alguna pieza de cacería. Pero estos nórdicos pasaban hambre recurrentemente debido a la dureza de sus tierras. Por algo buscaban explorar y migrar desesperadamente. Está por demás decir que estos saqueadores nórdicos asesinaron a sangre fría y de formas muy crueles a casi la totalidad de los monjes, dejando vivos a unos pocos, seguramente los más jóvenes y fuertes, que vendieron como esclavos. Al ver la indefensión y la nula resistencia de la isla, los vikingos se dieron al pillaje y saqueo de las poblaciones aledañas al monasterio, donde encontraron otro de los recursos, si cabe el término, que buscaban desesperadamente, además de las riquezas y los alimentos: las mujeres, que en el monasterio obviamente no había. La escasez de población femenina en varios puntos de Escandinavia era uno de los grandes problemas sociales que enfrentaban los pueblos nórdicos de la época. Según la famosa y buenísima serie Vikings de The History Channel, el ataque fue comandado por Ragnar Lodbrok, siendo este el hecho que lo hace muy famoso entre su pueblo, pero la realidad es que no se sabe exactamente de qué parte de Escandinavia venían estos saqueadores y quién los lideraba, mientras que la figura de Ragnar es aún considerada semilegendaria. Hay que aclarar que Lindisfarne no fue el primer sitio en suelo británico que padeció la violencia vikinga. Décadas antes, los escandinavos ya habían llegado a las islas cercanas a las británicas, como las Faroe, las Shetland, las Orcadas y las Hébridas, y según la crónica anglosajona, 4 o 5 años antes, 3 barcos vikingos habían llegado a la bahía de Portland con intenciones supuestamente comerciales, pero al parecer las diferencias lingüísticas y culturales desataron la agresión y la violencia. En la serie Vikings, por licencia artística, este suceso se da en el segundo viaje de Ragnar a Inglaterra. En el caso de Lindisfarne, es el que trasciende en la historia por ser el primer desembarco vikingo con el pillaje como único objetivo y que su blanco fue un monasterio, un sitio de culto religioso, situación que escandalizó y aterrorizó a la cristiandad británica y después a la cristiandad en general.
Las crónicas y escritos de la época hablan de una serie de presagios funestos que acontecieron en las tierras de Northumbria y que, según la tradición y el folclore, culminaron con el ataque vikingo como suceso cumbre. Según el folclore, hubo avistamientos de dragones en los cielos de Northumbria, tormentas terribles y una atroz hambruna que precedió al ataque. El ataque fue descrito en una carta escrita por el sacerdote Alcuin, supuesto testigo presencial o quizás superviviente, al obispo de Lindisfarne, Haigard. Los paganos han profanado el santuario de Dios, derramando la sangre de santos alrededor del altar, destruyendo la casa de nuestras esperanzas y pisoteando los cuerpos de los santos como estiércol en las calles. La conclusión del sacerdote Alcuin fue que el ataque vikingo era el clímax de una serie de castigos divinos por los pecados cometidos. Con este suceso, que no se sabe si fue un hecho fortuito que estos saqueadores escandinavos llegaran a un sitio rico y boyante o si fue producto de un espionaje previo, dio inicio a una serie de ataques a monasterios costeros y después a auténticas invasiones que tenían como objetivo la conquista de las islas británicas, verdes, fértiles y llenas de los recursos que Escandinavia carecía. Por 2 siglos, Britania fue el eje y punto de partida para que los vikingos intentaran establecerse y de ahí lanzar expediciones a nuevas tierras y mares. Y vaya que lo lograron. Al principio, los vikingos atacaron monasterios nulamente defendidos similares a Lindisfarne por toda la costa británica e irlandesa. Se trataba de saqueos fugaces y poco arriesgados, realizados por flotas pequeñas y compactos grupos de guerreros sin grandes caudillos al mando. Tras Lindisfarne, siguieron la abadía inglesa de Monmouth Maljarrow, la abadía escocesa de Iona y la de Inishbofin en Irlanda. Pero con el tiempo, algunos reyes y jarls nórdicos, conocedores del potencial y de las riquezas de tierras británicas, armaron expediciones más ambiciosas. En el año 799, los vikingos atacaron la región francesa de Bretaña, en 834 los actuales Países Bajos y en 844 irrumpieron en la costa mediterránea, donde destaca el saqueo a Akfesire, la actual Algeciras, en la costa de Andalucía, España, en ese tiempo bajo dominio musulmán. A partir del año 800 y durante la primera mitad del siglo IX, la costa de Europa fue azotada por la furia nórdica. Si bien el primer objetivo al alcance fueron las islas británicas, los vikingos pronto aspiraron a la conquista y no solamente al pillaje del continente. Remontaban ríos gracias al poco calado de sus drácars y se marchaban tras breves pillajes. En esta etapa, las expediciones ya fueron lideradas por nobles y reyes, contando con mayores recursos y organización. Los vikingos, supuestamente comandados por Ragnar Lodbrok, remontaron el estuario del Sena en el 845 para lanzar el primero de los 3 ataques a París, capital de la Francia Occidental. Otras ciudades importantes saqueadas fueron Córdoba, Sevilla, Lisboa, Burdeos, Toulouse, Hamburgo y Londres. Las noticias de los terribles paganos que saqueaban sin remordimiento monasterios, iglesias y que usaban la violencia extrema como método principal se esparcieron como el fuego sobre la hierba seca por toda la cristiandad. Sin quererlo, los vikingos, al no tener ningún respeto por los templos cristianos durante sus pillajes, crearon una potente guerra psicológica que duró 200 años, aunque, contrario a lo que el imaginario popular cree, tampoco fueron invencibles. Los vikingos dependían de la sorpresa y la velocidad para sus ataques, y las costas no tardaron en ser fortificadas, y en muchos casos los recibieron en las playas guerreros armados hasta los dientes, por lo cual sufrieron sendas derrotas, sobre todo en sitios donde había una autoridad fuerte y centralizada, como en el Imperio Franco bajo la dinastía carolingia, que contaba con el máximo poderío militar de Occidente, las costas de Al-Ándalus, la actual España, donde tras una serie de ataques iniciales el califato logró defender sus costas, y en la parte oriental los conocimientos náuticos de los nórdicos y sus maniobrables drácars no fueron rival para las flotas de dromones bizantinos que tenían como arma principal el fuego griego, que no era más que un lanzallamas gigante contra el cual las embarcaciones vikingas no tenían ningún recurso para defenderse, pero aún así se fueron adentrando poco a poco en suelo británico, fragmentando
debilitado políticamente y defensivamente débil en la costa de la mayoría de los reinos anglosajones. Inglaterra siguió siendo el objetivo de los daneses, mientras que los noruegos empezaron a controlar el litoral de Irlanda en ese periodo. Los suecos se adentraron en el Báltico y hacían expediciones terrestres y fluviales hasta llegar al Mar Negro, creando después una importante ruta comercial entre Escandinavia y Europa Oriental. A finales del siglo IX, Britania, sobre todo lo que es la actual Inglaterra, fue invadida y devastada por un enorme contingente vikingo de origen danés, denominado en la crónica anglosajona como el Gran Ejército Pagano. No hay cifras exactas de su tamaño, pero se asegura que fue de los contingentes bélicos más grandes del periodo conocido como Alta Edad Media, compuesto por centenares de naves y miles de guerreros. El origen de este ejército puede relacionarse a los grupos vikingos que atacaron París en el año 845. Tras curtirse a lo largo y ancho de Europa y el Mediterráneo, el ejército llegó a Gran Bretaña a finales de 865, entrando por East Anglia, bajo el mando de los supuestos hijos de Ragnar, Halfdan Ragnarsson e Ivar el Deshuesado, con apoyo de Uwe Ragnarsson, quien inició la idea de que el objetivo de la campaña fuera conquistar y establecerse en Inglaterra y no solamente saquearla. Según las sagas nórdicas, la causa de la invasión es la represalia por la muerte de su padre, Ragnar Lodbrok, supuestamente ejecutado siendo arrojado a un pozo de serpientes venenosas por órdenes del rey Ael de Northumbria en el año 865. Una historia de tintes épicos fantásticos, pero muy incierta en cuanto a su historicidad. Simeón de Durham, en su historia de Santo Cuthberto, menciona a los reales caudillos vikingos y jarls líderes del gran ejército pagano: Halfdan, Ignor, Hubba, Beigsec, Guthrum, Oxytel, Amund, dos jarls con el mismo nombre, Sidrok, Osbern, Frana y Harold. A finales de 866 conquistaron el reino de Northumbria y en 870 el reino de East Anglia. En el verano de 871 llegaron refuerzos comandados por un tal Beigsec, y con este impulso conquistaron Mercia en el año 874. Tras este suceso, un considerable grupo de colonos escandinavos se asentaron en los territorios conquistados, seguidos de otro grupo en el año 877. Halfdan siguió al norte para atacar a los escoceses y los pictos desde su base en la ciudad de York, que tras la conquista danesa pasó a llamarse Jorvik, mientras que Guthrum devastaba el sur. En 876 se sumaron más refuerzos que sirvieron para ganar la batalla de Wareham, pero no fue una victoria decisiva, ya que el rey Alfredo el Grande de Wessex devolvió el golpe y eventualmente consiguió la victoria sobre el ejército nórdico en la batalla de Ethandune en 878, forzando así el Tratado de Wedmore, donde, a pesar de no quedar claros los acuerdos territoriales, Guthrum aceptó rendirse tras semanas de asedio por parte de Alfredo, aceptando abrazar el cristianismo y bautizarse, siendo Alfredo su padrino. A pesar de que la clara intención del grueso de vikingos que invadieron Inglaterra con el gran ejército pagano era la de asentarse en tierras más ricas y fértiles, no dejaron ciertas costumbres y no conquistaron toda la isla, ya que preferían aplicar extorsiones a las autoridades anglosajonas que quedaban, algo que se conocía como Danegeld, que no era más que una cierta cantidad de riquezas y recursos que un caudillo vikingo exigía junto a su ejército a las puertas de una ciudad o población a cambio de retirarse y no atacar. Aún así, los asentamientos nórdicos en Inglaterra sirvieron para fundar el reino vikingo de York, conocido por los ingleses como Danelaw, que significa literalmente bajo soberanía danesa, que sobrevivió con algunas interrupciones hasta el año 954. La historia vikinga no termina aquí. Podríamos extendernos a lo que fue el descubrimiento de Islandia, o cómo Leif Erikson llegó a las costas de América del Norte 500 años antes de Cristóbal Colón, o lo que fue la Rus de Kiev, o los reinos visigodos españoles cuyo origen ancestral es la isla sueca de Gotland, o cómo los borgoñones descendientes de los burgundios cuya tierra ancestral es la también isla sueca de Bornholm atraparon a Juana de Arco, o de cómo Rolf Ganger, mejor conocido como Rollo el Caminante, no era hermano de Ragnar, se convirtió en el primer duque de Normandía, y cómo estos normandos, de ser fervientes creyentes en su religión ancestral, se convirtieron al cristianismo y asimilaron la cultura franca de tal forma que desde estas tierras otorgadas por el rey de Francia fueron claves en lo que serían las cruzadas, y sobre todo cómo al final, comandados por Guillermo el Conquistador, en
el año 1066, irónicamente, fueron quienes pusieron fin a la era vikinga, cuando derrotaron al considerado último vikingo, el rey de Noruega, Harald Hardrada, en la batalla de Stamford Bridge para conquistar Inglaterra. Pero será tema de otros videos. Al final, tras años de caos, violencia, intrigas, alianzas y un brutal choque cultural entre los nórdicos paganos y los anglosajones cristianos, fueron el crisol donde se forjó, entre los siglos IX y XI, los rasgos y aspectos culturales de una de las naciones fundamentales para la civilización occidental, el Reino de Inglaterra, que junto a Escocia, Irlanda del Norte y Gales constituyen una futura superpotencia, el Reino Unido de la Gran Bretaña. Pero eso será otra historia. El periodo vikingo es sin duda uno de los más fascinantes de la historia, y además es fundamental en la conformación del mundo como lo conocemos, al menos en Occidente, porque grandes naciones fundamentales en la historia de la humanidad, como las naciones constituyentes del Reino Unido de Gran Bretaña, ya sabe, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Rusia, muchos de los pueblos de Europa Oriental, y sobre todo muchos pueblos en la profundidad de Europa Occidental, en regiones dentro de Francia, dentro de España y dentro de muchos lugares de Europa, tienen como raíz ancestral a los pueblos escandinavos. Y si bien la parte del folclore, de la cosmovisión, de la tradición, de esas artes alrededor de los vikingos, o que muchas veces, porque hay que decirlo esto, folcloristas británicos del siglo XIX se encargaron también a revisar la historia vikinga y quitarles esa imagen de bárbaros sedientos de sangre, paganos, para convertirlos en un pueblo que lo eran también, de grandes artesanos, de grandes navegantes, con una mitología muy bella que también fue aderezada por estos folcloristas. El punto real es que el éxito de los pueblos escandinavos es que supieron avanzar y evolucionar política, religiosa, social y económicamente con base a los conocimientos que conocieron del exterior. Esto es muy importante y esta es la lección de historia que nadie pide, pero es muy importante. Porque es verdad, hubo grandes civilizaciones en el mundo, pero que fueron borradas, devoradas y absorbidas por un poder exterior más avanzado, en el caso de los egipcios, por el caso de Grecia y luego por Roma, ni qué decir de las civilizaciones prehispánicas de América, de la América precolombina, o grandes imperios de la antigüedad que llegaron a su tope de desarrollo y llegó un pueblo más avanzado, un pueblo con mayores conocimientos, con mayor tecnología y con un potencial mayor, y simplemente los devoró. En el caso de los escandinavos no fue así, sino que ellos supieron seguir avanzando y de ser un pueblo, un grupo de personas originarios de una tierra dura, de una tierra que no daba mucho, de comportamientos rudimentarios, de comportamientos hoscos y toscos, a ser lo que hoy son, pueblos que conforman y que señorean las naciones más desarrolladas y prósperas del mundo occidental de nuestros días. Muchas gracias y pues los invito a que se suscriban al canal, que le den like, que compartan si les gustan estos videos de las lecciones de historia que nadie pide pero son muy importantes. Nos vemos en 2 semanas con el próximo video y el tema lo pondremos a votación como hacemos siempre en Instagram. Muchas gracias.